gracias por acompañarnos en nuestro, ya he perdido la cuenta, creo que cuarto o cinco de tertulias de nuestra asociación de los historiadores dominicanos de arte. Este año el tema de la tertulia es libre. O sea, el año pasado era Mujeres del Arte, ahora digo libertad total. Cada miembro de la asociación va a hablar sobre un tema que más le interese. Entonces comenzamos con la tertulia de Mirna Guerrero, dedicada a estas artistas de diáspora, que se llama Aquí, Allá y Acuya. Entonces voy a presentar a Mirna. Mirna es historiadora y crítica de arte, artista visual, gestora cultural, profesora y curadora. Es egresada de la Escuela de Arte de APEC y estudios superiores en Marsella, Francia. Es licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Provenza y especializada en Administración Cultural en Río de Janeiro y Caracas. Como artista visual ha realizado 9 exposiciones individuales y sus obras han participado en varias bienales de artes visuales nacionales, en la Bienal de Sao Paulo, en concursos de arte Eduardo León Jiménez. Ha recibido diversos reconocimientos en su trayectoria de vida en favor a cultura y el arte. Perteneció al equipo de diseñadores del proyecto Centro León, donde fungió como gerente de servicios culturales, y desde 2012 hasta ahora es directora del Museo Bellas Artes. Fue directora del suplemento cultural sabatino del periódico El Caribe y actualmente mantiene un segmento sobre el arte del matutino alternativo por la 94.1. Su faceta como educadora la ha desarrollado principalmente en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, donde también ocupó diversas funciones administrativas. Fue curadora de numerosas exposiciones, es autora de varias publicaciones sobre el arte dominicano contemporáneo y merecedora de muchos premios y reconocimientos. Es miembro activa de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, de Asociación Internacional de Críticos de Arte y también es miembro fundadora de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. Así que las dejo con ella. Gracias, Elena, y gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Como señaló Elena, se supone que los temas de la tertulia de este año son libres. Sin embargo, mi tema se había decidido y preparado para el año pasado, que correspondía a mujeres artistas. De manera, además de que tengo la libertad de tomar ese tema, de manera que decidimos iniciar como una continuidad de lo que fue esa gestión del año pasado. Y comienzo con estas 5 artistas, mujeres artistas diversas. Recuerdo que en 1998, en ocasión de que había sido invitada a participar en un seminario en La Habana que organizaba Casa de América, yo presenté un trabajo sobre mujeres artistas que habían sido determinantes en el siglo XX dominicano. Y en ese momento me decidí a seleccionar por cada década una mujer artista. Ahí trabajé evidentemente Celeste Bosgil, Clara Ledesma, Ada Balcácer, de Santiago a Rosa Idalia García, entonces Belkis Ramírez, que fue presentada aquí también, y la década ya correspondiente al final del siglo, seleccioné a Raquel Pallecoso. Entonces, cuando yo estaba preparando este trabajo, me dio mucha satisfacción constatar que este grupo de mujeres artistas, algunas corresponden a generación 80, pero las demás a generación 90,
ya son las que abren las puertas al nuevo milenio. Y como tal, vamos a plantearlas. En primer lugar, hacemos referencia al título, narrativas de aquí, allá y acullá. Aquí, República Dominicana, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Desde aquí, sobre todo desde Santo Domingo, emigran a Nueva York, 2 de las que vamos a presentar hoy, y otra a Martinica. Es decir, que estamos haciendo un circuito por el Caribe, por el Atlántico, desde República Dominicana. Mayra Johnson, que está aquí con nosotros. ¿Dónde está Renata? Iliana Emilia García y Cherezade García, ambas residentes en Nueva York. Luz Severino, quien se ha establecido en Martinica. Telma Leonor Espinal, son artistas dominicanas del siglo XXI y ellas se han propuesto escudriñar la esencia de la vida, la esencia del ser, lo cotidiano en múltiples vertientes. También parten y se proponen observar, fijar, interpretar los tiempos, ese tiempo que les ha correspondido vivir, del fin de un siglo y de inicio del otro, con todas las incertidumbres y variables que a veces pensamos que el mundo está al revés. Bueno, el mundo es circular, de manera que no sabemos qué es lo de arriba y qué es lo de abajo. Pero vivimos en esos tiempos, para los cuales la memoria es fundamental. El recordar lo que somos, de dónde venimos y por qué no, hacia dónde vamos. Y eso va a determinar una señal de identidad fundamental. Y es importante cómo estas artistas, sobre todo las que están establecidas en otros puntos geográficos, han mantenido estas preocupaciones desde esos nuevos lugares geográficos y no han perdido la conexión con República Dominicana. Mira, quiero un poco de agua. Ay, sí. Luego tú sientas. Sí. Gracias. Llama la atención que estas mujeres, que son muy diversas, tienen varios puntos en común, varias coincidencias, a través de admiración, a través de formación con maestras y maestros del arte dominicano fundamentales. Nidia Serra, que es una figura prácticamente olvidada, poco se menciona a Nidia Serra, y para mí fue fantástico escuchar, y ustedes lo van a escuchar, cómo estas mujeres artistas, varias de ellas, señalan su iniciación en la plástica a través del Centro de Arte Nidia Serra. Entonces, es fundamental. Domingo Batista, no necesita presentación, maestro insigne de la fotografía dominicana. Rosa Idalia García, figura fundamental en Santiago de los Caballeros, maestra de varias generaciones. Timo Pimentel, si cuando hablamos hoy día de cerámica y de escuela cerámica dominicana, tenemos que mencionar a Timo Pimentel. Y importante que también aparecen otros referentes: Silvano Lora, Susi de Pellerano, Rosa Tavares y un argentino dominicanizado, aplatanado, como Leopoldo Mahler.
pienso que es muy importante dar estos referentes para entender que el artista no se hace solo, ni por transmisión espontánea del aire. El artista requiere un camino, requiere ver lo que otros han hecho, aprender de ellos para seguir adelante. Y esto han hecho estas 5 mujeres. Han desarrollado una actitud muy comprometida con el ser humano, con la naturaleza, tanto a nivel individual como social. Luego se proponen asumir la expresión artística como un instrumento de denuncia, diverso, cada una en sus perspectivas, tanto como sociales, domésticos, económicos. Cuando hablamos de desintegración, de desigualdad, de empobrecimiento y de marginalización, estamos hablando de atropellos económicos y evidentemente medioambientales, que son los atropellos que nos agobian hoy día. Vemos ahora mismo esa tormenta en Estados Unidos, decimos, ya estamos viendo los frutos de ese gran daño ambiental que hemos estado labrando por tantas décadas. Son poéticas de la nostalgia, del arraigo y desarraigo, que a fin de cuentas entraña encuentros y desencuentros, herencia y legado. Y empezamos con Mayra Jones, nacida en Santo Domingo en 1950. Como yo tenía el privilegio de que iba a presentarles artistas en ejercicio muy vivas con nosotros, me tomé la libertad de invitarlas a que ellas mismas nos hablen. Bueno, amigo, le doy. Ahí está. Hola amigos. A solicitud de Mirna Guerrero, que no se le puede decir que no a nada. Bien, yo entré a PEP a estudiar comunicación social, ya después de 2 carreras en ciencias. Y mi hermano acostumbraba a andar con Domingo Batista, porque mi hermano Freddy era el que le gustaba la fotografía, había hecho un curso con Wilfredo. Entonces a mí no me llamaba la atención para nada. Me llamaba la atención el dibujo, pero no era hábil para los trazos. Y al pasar el tiempo, en el 3er semestre, me entraron al cuarto oscuro. Y ahí quedé atrapada hasta el sol de hoy. Después de ahí, me incorporé a los paseos largos de Domingo Batista y mi hermano. Quedé siendo yo la que andaba con Domingo Batista, no mi hermano. Y luego, después de poner un poco de resistencia a pasarme a lo digital, pues no me quedó de otra, porque no encontraba quien me revelara los rollos. Igual pasó cuando no encontrábamos dónde crecer ni educarnos, tanto yo como mi compañera del grupo de fotografía, y ahí es que aparece la intención de crear el Centro de la Imagen en un futuro. Volviendo a la fotografía personal, algunos de mis profesores, que tuve un lujo de tener muchos profesores buenos, incluyendo a Carlos San Giovanni, Fran Almanza me regaló mi primer libro de fotografía, y era de montaje sobre la Guerra Mundial. Y ahí también me entusiasmó porque me gustaba hacer collage. Entonces entré a ese mundo de lo digital al tiempo de eso. La fotografía mía generalmente es una fotografía social. Fui criada con un padre comunista que siempre me hizo ver la diferencia entre los ricos y los pobres, y me gusta mucho la fotografía social. Hubiera querido ser una fotógrafa documentalista o fotoreportera,
pero bueno, ya aquí todos saben mi camino. Gracias, un abrazo. Qué chulo. Entonces, esta mujer fotógrafa fue creadora del primer grupo fotográfico de mujeres fotógrafas en el año 84. Es gestora cultural, creadora, directora presente del Centro de la Imagen y promotora del Festival Fotográfico que tiene carácter bienal, Foto e Imagen. Ya escuchamos, ella misma se define como fotógrafa social. Y en ese sentido reinscribe con su cámara discursos políticos, el drama de la existencia de los desposeídos y en contraposición la poética del silencio en esculturas funerarias. Así que tiene esa doble vertiente su producción. Y Janet Miller en su historia de la fotografía dominicana señala, se le considera como la figura puntera de la fotografía femenina dominicana de las últimas décadas. Cuando yo llamé a Mayra a pedirle que por favor me hiciera esa grabación, ella se resistía. Y ella decía que por qué yo estaba pensando en ella. Yo no había leído eso todavía. Entonces, cuando lo encontré, me dio tanta alegría y satisfacción. Digo, bueno, pues coincidimos, Janet Miller y por eso la traigo. Pero quiero compartir con ustedes algo que también me llena de mucha alegría. Y es que tuve el privilegio de que Mayra acudiera a mí para que le escribiera la presentación del catálogo de su primer individual en el año 2000. Entonces voy a leer unos fragmentos. La exposición se llamó Las paredes hablan y se presentó en Casa de Bastidas, que existía en ese momento en el año 2000. Y leo: precisamente el graffiti en nuestro país es el tema seleccionado por Mayra Johnson para su primera exposición individual. Cámara en mano, la fotógrafa ha capturado para nosotros rastros que abarcan desde los primeros habitantes de nuestra isla, protegidos en las cuevas del Pomier en San Cristóbal. Señores, en el año 2000, eso era una aventura. Hasta la última bienal marginal efectuada en el sector de Santa Bárbara en la ciudad capital, incluyendo tomas de los grafitis realizados para la zona constitucionalista durante la Revolución de Abril de 1965. Dentro de estas márgenes temporales, Mayra Johnson registra cuanto ha llamado su atención en los recorridos por diferentes sitios de nuestro país. Testimonios sentidos de creadores anónimos, muchas veces cargados de gran sentido estético, humor y hasta desesperación, con respeto hacia el propio graffiti, sin olvidar imponerle su sello de obra realizada con el rigor de un ojo ejercitado en el arte fotográfico. Entonces, su práctica no me ha defraudado. Vamos ahora a ver unas cuantas imágenes de su trayectoria. No vamos a comentar cada pieza, sino simplemente la vamos a recorrer visualmente. Una gran viajera, ella tiene imágenes en Cuba, donde ha visitado en varias oportunidades, evidentemente en Santo Domingo. Esta participó en esa primera individual. Esta pieza, como Sardinas en Lata, la versión primera de 1904, fue galardonada en un concurso de la Casa Fotográfica Wilfredo García como fotografía experimental en ese momento.
Entonces, fíjense qué interesante cómo la artista, 20 años más tarde, realiza una segunda versión. El mismo tema, la misma problemática, los personajes han cambiado, pero prácticamente la misma condición humana. Esta también fue galardonada en una bienal y es una composición que se trabajó conjuntamente con Guadalupe Casanova, quien se encuentra en nosotros. Lamentablemente, la imagen se fija, pero la pieza original tenía la particularidad de que tenía cierto movimiento, tenía un rejuego interesantísimo. Y el tema es el 4%. En ese momento se llevaba a cabo en el país una gran lucha por obtener el 4% para la educación. No vamos a comentar los resultados. Pero no solo en República Dominicana, Mayra Johnson realiza su trabajo, sino donde quiera que ella llega. Fíjense aquí en Arizona, este muro, esto es realmente deprimente y es una muestra, una obra del 2014. Si la traemos a colación al 2026 con todo lo que está ocurriendo en esa zona fronteriza entre Estados Unidos y México, sabemos que Mayra también tendría mucho que retratar. Pero no hay que ir tan lejos. A nuestra frontera, fíjense las condiciones paupérrimas. México, también en México. Entonces, es una fotógrafa que no retrata cualquier cosa, realmente, ¿no? Sus grafitis siempre tienen contenido muy determinantes. Fíjense esto, los amigos. Espérate, Mirna. ¿Perdón? Dale para atrás. Ah. Tú sabes que yo tengo, no, de Putin. Sí, interés Putin, especial. sí. Listo. Fíjense aquí, este también en Miami. Ese se parece al presidente. Luego, de nuevo en Cuba. En República Dominicana, el lago Enriquillo. De nuevo República Dominicana. La Habana, esta pieza es de una bienal, extraordinaria. Y luego, como les mencioné, su otra vertiente, una vertiente mucho más filosófica, vamos a decir. En la primera se plantea el drama existencial diverso, y aquí ya es el descanso, ese descanso eterno, la vida en el cementerio, pero con una sensibilidad artística realmente notable. Como ella señaló al principio de su producción, ella trabajaba fotografía análoga, posteriormente ha cambiado a fotografía digital, pero tiene una capacidad de observación al detalle muy interesante. Eso a mí me parece hermosísima pieza. Entonces pasamos a mi segunda invitada de hoy, Iliana Emilia García.
nacida en Santo Domingo y establecida desde hace varios años en Nueva York. Vamos a escucharla. ¿Qué me motiva a ser artista? Creo que más que motivación, es una necesidad o estrategia para comunicarme y expresarme. Desde muy pequeño me di cuenta que mi mejor lenguaje era visual. Quizás porque en mi casa todo se resolvía con arte. Mi papá con dibujo, con escultura, mi mamá con música y literatura. Me percaté muy temprano que hay tantas formas diferentes de expresar mis ideas y dilemas. Yo pintaba lo que soñaba, escribía lo que imaginaba, y tantas veces, pero ya no tocaba el piano, y era a veces la única forma de mantenerme sentada por algún tiempo. Pero también una actividad con patrones, con tiempo, que son cosas que se encuentran en mi trabajo visual constantemente. Y siempre me encontré divertido la idea de intercambiar palabras con imágenes, encontrar la palabra para la imagen, la imagen para la palabra. Y que desde que tengo uso de conciencia, yo siempre me recuerdo haciendo uso de todos los dibujitos, organizando veladas con mis primas, donde también era un proyecto interdisciplinario, porque una se encargaba de la coreografía, Sherazade y yo de la escenografía y del vestuario, otras de la música, las otras del libreto. O sea que realmente puedo decir que tuve la dicha de tener una familia con talentos similares y complementarios de los dos lados. La familia de papá, porque súper visual, la de mamá también visual y literaria. Así que creo que hacer arte nunca fue una cosa, algo que decidí hacer. Eso era lo que naturalmente ocurría a cada día. Y creo que lo que soy, tratando de constantemente ser lo mejor que puedo ser como ser humano, es porque yo he tenido la suerte de encontrar mi lenguaje. Y la forma más eficiente de comunicarme y de ser ha sido a través del arte. Así que eso es lo que hago y lo que soy. Gracias. Entonces, Iliana Emilia, como ella ha mencionado, se desenvuelve en múltiples lenguajes, en múltiples expresiones, en múltiples posibilidades. Es tanto dibujante, su primera profesión, vamos a decir, fue el diseño gráfico, y así trabajó con grandes logros. Posteriormente entonces pasa a la pintura, hace grabado y también instalaciones. Entonces es una personalidad muy amplia, como es la mayoría de los artistas contemporáneos hoy día. Entonces, plantean algunos elementos que van a estar de manera constante en su producción. El corazón, escaleras, letras, palabras y sillas. Entonces, el corazón surge y traduce una memoria emocional importante. Luego también ella aborda esos elementos cotidianos a los que otorga nuevos simbolismos y cargas emocionales múltiples. Todo eso se convierte y se comparte en una memoria que es tanto individual como colectiva. También incorpora embarcaciones, barquitos. Trabaja los barquitos de papel que nos traen a todos tantos recuerdos, como embarcaciones realizadas en con otros materiales. Y todo eso crea vínculos importantes entre diversas generaciones, diversos contextos, diversas emociones. La memoria es una clave para su discurso. Y ella dice que mientras nos movemos hacia adelante, miramos atrás y estamos plantados en el presente. Entonces, fíjense la filosofía que entraña esta oración.
y lo está plasmado en esa publicación. Mientras nos volvemos hacia adelante, miramos hacia atrás. Es decir, presente, pasado, futuro, todo entra. El corazón. Desde niña, y son sus palabras, yo he pensado en el corazón como algo dentro de mí y al mismo tiempo separado de mí. No soy yo, pero está dentro de mí. A primera vista, el corazón es como un signo público, superficial y comercial, muy manipulado en todas las sociedades, pero al mismo tiempo es algo tan profundo y lleno de significados. Para ella tiene una connotación personal muy importante porque le afectó un drama familiar, un hermano que nació con el corazón más grande de lo que era necesario, falleció siendo niño. Entonces eso lo marcó, eso la marcó. Luego la silla. Para ella la silla representa colocación, domesticidad, presencia o ausencia. La silla también evoca al líder. Fíjense que se menciona mucho la silla del presidente, la silla del jefe, la silla del director y su poder. Y es más que una función, no es tanto un artefacto, un mueble donde nos sentamos cómodamente, es mucho más. Y cada uno de nosotros puede darle muchísimos significados. Y entonces, estos elementos van a estar presentes de manera continua. El corazón, escaleras, palabras y sobre todo la silla, que se han convertido en su leitmotiv. Es la artista que trabaja sillas, sillas y sillas, parecería una obsesión. Sillas diversas, diversos materiales, colores, puede ser sillas tradicionales que refieren mucho a esa memoria y a ese origen caribeño, o sillas como esta, transparentes, completamente ya plástica, ese elemento tan de sociedad de consumo. Las palabras incorporadas a su producción son una constancia. Y fíjense aquí cómo aparece la palabra y el corazón entremezclados. Es difícil disociar una de otra. Y aquí corazón en venta, imagínense ustedes. Y luego una serie también hace fotografías. Fíjense que aquí con estos trabajos sobre la arena hace un guiño a la Ana Mendieta, artista cubana fundamental. Esto realmente es una obra extremadamente interesante. Entonces, la silla compacta, deshumanizada, la silla que no es silla, porque la mayoría de las veces no tiene asiento. Entonces, se supone que la silla es un mueble de asiento, pero si pierde esa función, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos quiere decir esta artista? ¿Con qué quedamos? Casi la convierte en marionetas. Puede ser un trabajo bidimensional, puede ser un dibujo, extraordinaria dibujante, que es ambidiestra. Ella dibuja tanto con la derecha como con la izquierda.
Fíjense, pues, aquí seguimos con su tema. Esto es una pieza extraordinaria, esa instalación con esas sillas de guano. Yo imagino que todos los aquí presentes sabemos lo que es una silla de guano, ¿verdad? Ese asiento de fibra vegetal tejida a partir de una palma. ¿No? Hago la observación porque pregunté hoy a una persona si sabía lo que era guano y pensaba que era la madera. Entonces, claro, si piensa que es la madera, le cambia mucho el concepto y el sentido de la pieza. Entonces, ella me informó que su gran vocación desde siempre, desde niña, habían sido las matemáticas. Y que a ella le gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con dibujo y con cálculo. Y vemos que sus obras y el manejo del espacio demuestran esta particularidad. Fíjense, aquí es una obra, la silla es de guano, pero nosotros vemos las palmas ahí también, dibujadas. Vemos una floresta, vemos casi la jungla de Wilfredo Lang en el trasfondo de esa pieza. Entonces la silla puede ser mecedora. Imagínense todos los significados que tiene una mecedora para nosotros. Entonces es importante porque al mismo tiempo es un referente eminentemente caribeño. Tanto la silla de guano como la mecedora, no, con estas formas, no son tan acostumbrados su uso en otras latitudes, como sí está presente siempre en una casa en el Caribe. Yo creo que muy raro que vayamos a una casa donde no hay una mecedora. Entonces tenemos a su hermana de Ileana Emilia, es Sherezade García. Entonces algo también inusual, que dos hermanas, no gemelas, Sherezade es mayor que Ileana, se desenvuelvan en las artes visuales con diferencia y con igual calidad. Entonces vamos a escuchar a Ileana Emilia. Buenos días, doña Mila, gracias por incluirme en este proyecto, me siento muy honrada de ser parte de la conversación. La pregunta de qué motiva mi trabajo definitivamente es amplia y voy a tratar de enfocar. Yo definitivamente creo que yo soy una contadora de historia y como artista siempre tengo una necesidad, es como una urgencia, de alguna manera encontrar, de mantener las memorias, de casi contener memorias dentro de mis obras. Por lo tanto, porque estoy muy interesada en esa idea de preservar memoria, de que no se olvide la historia, de que no se nos olvide lo que nosotros somos, una necesidad de entender de dónde venimos, a dónde vamos, a qué pertenecemos. Me hace una historiadora de historias, pero también me hace muy fascinada con la historia de quiénes somos, de cómo somos. Entonces hay tres elementos importantes en mi obra que siempre aparecen desde el principio. Es definitivamente el movimiento, el encuentro y la acumulación. Y de esos tres elementos yo puedo decir que primero esa idea de la fluidez, del movimiento, viene desde mis marcas, desde mi dibujo, mi pintura, la manera que yo pongo cómo yo aplico la pintura a un papel o a un canvas o a cualquier medio. Tiene que ser abierta, tiene que ser fluida y tiene que sentirse que el movimiento va a romper parámetros de cualquier división
que tenga yo por material. Y es por eso también que mi trabajo es definitivamente multidisciplinario. Muchas veces yo soy dibujante, pintora, grabadista, instaladora. Si yo vengo de esa escuela, la idea es vital, y cualquier cosa que me ayude a contar esa historia de una manera diferente, diversa, mezclada, híbrida, es exactamente como yo veo esa idea de movimiento. Y de ahí entran obras desde el principio, donde realmente mi territorio es el mar. El mar porque agua es una vía. Yo he hecho esos proyectos míos de Liquid Highway, por ejemplo, que tiene que ver con movimiento. Encuentro también tiene que ver con la idea de mi gran excusa, el cruce del Atlántico, el encuentro de dos mundos, al cual pertenecemos, que en mi caso pertenecemos a los dos, tanto África, tanto Europa, tanto las Américas, que se convierte en un nuevo diccionario de símbolos visuales, porque la mezcla lo único que hace es enriquecer, nos vuelve plural. Entonces eso también entra con la política mía de inclusión, donde yo entro con el color de la piel, que siempre es canela, con la necesidad de encontrar la manera de representar algo donde todo el mundo existe, y ahí entra la idea conceptual de donde todos los colores se unen, donde es una acción, todos los colores se unen, y el resultado de esa acción siempre es canela. Entonces ahí entra la estética. Entonces ahí mismo entra toda esa acumulación de capas, de significado, de soluciones formales que yo uso, donde todo se junta, y ahí entran esos tres elementos que siempre existen en mí, y es contar mi historia de una manera complicada, y donde siempre yo estoy coleccionando nuevos elementos para mi diccionario visual. Espero que sea de ayuda. Entonces, tanto para Eliana, Emilia, como para Cherizade, su hermana, que ya están establecidas en Estados Unidos desde el final del siglo pasado, es fundamental el asunto de mantener la memoria, de mantener esa historia, porque es lo que es el cordón umbilical con su origen, con su esencia. Entonces, esa memoria que es particular, pero al mismo tiempo es compartida, porque es la memoria de la diáspora en general. Tanto una como otra están muy presentes en los colectivos de artistas, no solo dominicanos, sino caribeños en general, establecidos allí. El tránsito permanente, ya ella lo ha mencionado, ese trayecto, ese ir y venir, ese ir y venir por el agua. Entonces, es una manera de reafirmar su origen. Soy isleña, soy del Caribe, vengo de las Antillas. Entonces, el agua va a ser un elemento básico en su producción. Ella de Santo Domingo se estableció en Brooklyn, y actualmente ella transita entre Brooklyn y Austin, Texas, porque es profesora en Texas. Cabe señalar que ellas, las dos, fueron alumnas de esa Nidia Serra que mencioné al principio, en su centro de arte. Entonces, migración, mestizaje, todo eso está presente. El color, así como su hermana, para diferenciarla un poco, trabaja más monocromías. Tenemos que la obra de Cherizade tiene una riqueza cromática exuberante. El dinamismo, ya ella lo mencionó, el movimiento. Fíjense, ella es toda movimiento, no puede estar estática. Y luego tenemos una acumulación de detalles, una necesidad de hablar, de presentar, de enriquecer el discurso
con aditamentos que hacen sus obras también, vamos a decir, agradables y bellas, aunque a veces a los críticos de arte no nos gusta mucho utilizar la palabra belleza. Pero, ¿por qué no? Son obras estéticamente hermosas. Uno de sus primeros trabajos, fíjense, de 1998, y vemos que en la forma de trabajar de Sherazade hay un barroquismo inherente en sus conjuntos que ella desarrolla a todo lo largo de su carrera. El tema del viaje, de la emigración, de los problemas, de lo que pierde la vida, ella lo traduce de una manera muy poética con estos salvavidas. Salvavidas coloreados, salvavidas con los cuales ella inclusive realiza grandes composiciones y exposiciones. Es una artista de una creatividad ilimitada. Entonces, fíjense cómo incorpora también elementos de la cultura en la cual está inmersa en este momento. Esas historietas, el Mickey Mouse. Sí. Fíjense que interesante esta propuesta de instalaciones con los salvavidas. El salvavidas fue un elemento que ella explotó casi hasta la saciedad en su trabajo. Y las obras ya más propias de los últimos años, donde ella plantea esa presencia del cuerpo humano con mucho énfasis, hermoso realmente. Entonces, como ella entremezcla los elementos, me parece propuestas muy atractivas, muy contemporáneas, y es evidente cómo ella disfruta hacer su obra. Esta es un conjunto importante, la autopista líquida, esa autopista líquida que son los océanos, que nos trasladan, que nos han trasladado siempre, desde nuestros primeros aborígenes. Todos hemos llegado por la mar. Y hoy día muchos se quieren ir por la mar y pierden la vida en ella. Fíjense ustedes aquí, es el mar, pero al mismo tiempo es la gran cosecha, es la efervescencia, es la riqueza que nos aporta la naturaleza a través del mar, tanto en seres humanos como en toda su vestimenta, toda la parafernalia. Dotada de un trazo extraordinario, un potencial para la expresión gráfica fuera de serie. Ciertamente Sherazade García es hoy día una de nuestras grandes artistas contemporáneas. Está representada por importante galería Praxis en Nueva York. Ya les dije que también se desempeña como docente en Texas. Es de una vitalidad extraordinaria. De Brooklyn pasamos a Martinica y nos encontramos con Luz Severino. Luz Severino, oriunda de Sabana de la Mar, de nuevo la costa y el mar. Y ella emigró hace unos años a Martinica. Vamos a ver qué nos cuenta.
Le doy para allá. Ahora dale para mí. Antes de presentarme, quiero darle un saludo cordial. Yo soy Luz Severino, artista dominicana, plástica, oriunda de Sabana de la Mar. Tengo 20 años viviendo, más de 20 años viviendo en Martinica, donde realizo mi vida artística. Voy a hablar un poquito de qué me motivó a ser artista, mi crecimiento. Desde pequeña yo tenía esa facilidad de transformar los objetos que encontraba, de hacerlo arte. Y cuando estaba en la escuela, en la primaria, siempre todos los compañeros de la escuela venían para hacerle el dibujo que le ponían de tarea, y siempre participaba y yo era feliz haciéndole la tarea a todos en esa parte. Y comencé tomaba algunos elementos como la cáscara de huevo, los huevos, lo transformaba en personajes, y mi mamá veía esa actitud y esa facilidad de crear. Después, cuando me fui interna, a los 10 años, 12 años, me fui interna al colegio de San Pedro de Macorís, donde el Cristo Rey de monja, ellas también vieron esa actitud, y los sábados me llevaban a talleres de arte que realizaba Lidia Serra en San Pedro de Macorís, y ahí siguió creciendo. Terminé la escuela, el bachillerato, y me inscribí en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahí aproveché, y también lo hice con la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde ya profesionalmente comencé a formarme, a conocer las reglas, todas las diferentes manifestaciones artísticas, donde me sentía feliz y creé y seguí creciendo hasta que me convertí con el título de Bellas Artes, que es profesora de arte, pero también como artista plástica ya profesional. Ese es mi pequeño parkour, y ustedes verán más adelante cómo he ido creciendo artísticamente. En estos momentos vivo todavía en Martinica, donde trabajo con la Galería Montmartre en París, y tratando de evolucionar cada día más y aportando parte de mi creación al mundo y a la humanidad. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Lo que se ve al fondo, detrás de ella, es una pieza elaborada por ella misma. Esa es su casa. Esa es su casa, esa es su casa en Martinica. Dibujante, grabadista, pintora, instaladora, ingeniera civil, fabrica papel artesanal, fabrica sus propias esculturas metálicas, se faja con la fundición, que a veces muchos artistas no lo hacen hoy día. Ella lo hace todo. Denuncia social, la identidad está presente siempre, y promueve, trata de llevar mensajes para promover la armonía planetaria, ser humano, naturaleza, como una conjunción positiva. Entonces, para Janet Miller, la obra de Luz Severino ha caminado a imágenes abstractas, inicialmente construidas a base de espacio geométrico. Y es importante recordar esto por su formación de ingeniera civil, y que ha evolucionado hacia amplios cambios de color intervenidos por estos gráficos, logrando así un equilibrio aireado lleno de luz que refiere a la atmósfera de la isla. Cuando se refiere a la atmósfera de la isla de Martinica,
su producción pictórica de los últimos años la ubica como una de las artistas más destacadas de la generación de los 80. Entonces vamos a ver algunas obras. Estas son obras prácticamente iniciales. Ahí vemos la composición muy geométrica. Trabajaba también estas especies de mosaicos, donde interactuaban diferentes historias, y era una corriente muy en boga en los artistas de los años 80. Seguro tienen en mente trabajos iniciales de Tony Capellán, que hacían estos mosaicos. Y luego, a la derecha tenemos cómo va incorporando esas figuras de que se esparcen por todo su espacio, figuras muy delgadas y que van a ser una constante en su producción. Entonces vemos aquí su evolución, siempre con ese trasfondo geometrizado. Su manera de trabajar incorpora siempre su formación de grabadista, inclusive los recursos, los instrumentos para hacer su arte. Fíjense aquí este conjunto y estas formas verticales tan esbeltas que refieren también a la naturaleza, a las palmeras, las vamos a encontrar trasladadas a la tercera dimensión en conjuntos escultóricos. ¿Cómo es? Este es un conjunto de 20 esculturas. Fue presentada en París y actualmente está en la Fundación Clément en Martinique. Esta, Ojalá que llueva café, una pieza que ella presentó en su última exposición en Santo Domingo en el 2016. Y la motivación es elevar una plegaria para que los campesinos puedan tener lo necesario para vivir con dignidad. Parodiando evidentemente la música de Juan Luis Guerra. La preocupación por el medio ambiente se hace presente en su obra, sobre todo en los últimos años, y vamos a ver esto. Fíjense que son construcciones elaboradas con papeles y también con hilos de algodón. No es pintura. Siempre que yo me planteo un proyecto, tomo un tema social. En estos momentos es una preocupación para el mundo el calentamiento del planeta, la deforestación, y es el motivo de mi inspiración de esta exposición. Es una denuncia a la deforestación, al calentamiento del planeta, donde yo quiero abrir los ojos a la sociedad de que tenemos que hacer atención a nuestro ambiente, a nuestra naturaleza, al planeta, porque sin árboles no podemos tener el oxígeno con el cual respiramos. Es un diálogo para el mundo. Comencé de la idea de la instalación y a partir de ahí continué con la pintura y quise relacionarla para que haya una relación con la instalación y los cuadros y las obras. Siempre a mí me ha gustado, yo soy grabadista también, además de pintora, y siempre me ha gustado mezclar las técnicas,
utilizar varias materias, varias técnicas. Pero en esta yo completé un poco más con el collage y la costura. Sí, en esta exposición yo hago una mezcla casi de todas las técnicas que yo domino. Yo pensé hacer un gros foret avec de beaucoup de troncos. De troncos, normalmente son de troncos que no fleurit pas, son de tronco abîmé. Y yo pensé que el público entre delante de la foret y entre en contacto con esta foret, por prendre conciencia, por reflexionar. Y la parte blanca, que está bien amarrada. Esto representa la sociedad inocente, que no sabe que le está haciendo daño al planeta, por ejemplo, utilizando los abonos que no son buenos para el suelo, utilizando los sprays, los químicos. Esa es la parte que no sabe que le hacen daño al planeta, a la naturaleza, al bosque. Está la parte colorida, de color, que es la sociedad que le hace daño consciente, estando consciente de que utilizando todo este tipo de productos podemos destruir el bosque. Está también la parte que no está amarrada, donde hay un crecimiento de hojas, de flores, donde el árbol ya comienza a desarrollarse, y esa es la parte de que la naturaleza se puede salvar. Si hacemos atención, la naturaleza podemos tener lo que antes teníamos de ella. Luz Severino ha tenido que vencer realmente muchas trabas en Martinica, porque bueno, nuestro querido amigo Pedro no me permite mentir, que es una sociedad dividida racialmente. Los blancos tienen sus espacios y luego los mestizos y los de origen africano, otros completamente diferentes. Entonces ella ha tenido que vencer todo eso y con éxito. Es una persona muy bien valorada en el mundo artístico de Martinica, que no solo se ha preocupado de realizar y promover su obra, sino también de servir de enlace con otros artistas del Caribe. Y en varias ocasiones en la Fundación Clemán la han contratado como curadora para organizar exposiciones. Varios artistas dominicanos han estado por allí, gracias a su esfuerzo. Y pasamos bueno, todavía tenemos algunas piezas suyas, siempre inspirada en el medio ambiente y el daño que estamos causando, hiperconsumo y desperdicio. Estas piezas, esta es una obra tridimensional, eso que parece papel es metal, es como si son tolas, es como si fueran cajitas, pero de tolas. Lo mismo que esta, fíjense cómo las raíces y los troncos se desprenden del cuadro. Ahí la vemos en pleno ejercicio, como le dije, ella se lanza y se faja y se enfrenta a todos los materiales. Y esta ya es una de sus últimas producciones, mucho más poética, más libre, muy hermosas, y de nuevo con pintura y con hilos.
Entonces está creando unos efectos cinéticos, pero no con pintura, sino con esa superposición de hilo de abuelo. Son trabajos muy minuciosos. Sí, y la foto no le hace Para nada. justicia. No, para nada. No, porque no apreciamos la textura. Sí. Y llegamos a Thelma Leonor, la Benjamina de este conjunto que estamos presentando. Vamos a ver qué nos dice Thelma Leonor. Nacida en Santiago de los Caballeros. Hola, Thelma Leonor Espinal, Santiago de los Caballeros. Mi obra surge de la necesidad de crear, de rayar, de sudar, de dibujar, de plasmar, de inventar. Es también una forma de querer que el espectador pueda encontrar un significado en ella. Siempre fui desde mis inicios una artista y una persona muy inquieta. Recuerdo inclusive cuando mis colegas de aquí de Santiago no encontraban en qué encasillarme y me decían: Thelma, pero ¿qué es lo que tú tanto quieres? ¿Quieres ser pintora? ¿Quieres ser escultora? Estás dibujando, pero estás también haciendo unos objetos de fibra de vidrio. Y yo sencillamente decía, bueno, es que lo quiero todo. Recuerdo cuando también participé por primera vez en el concurso de Los Jiménez, cuando tenía 19 años, que fue mi primera participación en un concurso, en un certamen de esta envergadura, haber sido seleccionada con una pieza que en ese momento realmente era una instalación, pero como no había la categoría de instalación, entró en escultura. Y es por ello que mi primer individual en el 2000 yo la hago de instalaciones, precisamente porque aunque prácticamente me despliego con mucha soltura en diferentes áreas como la pintura, el dibujo, la cerámica, la escultura, es en la instalación donde siento que soy más feliz. Pienso que mis influencias más importantes las recibí de mi primera maestra, Rosidalia García, quien fue una artista de ruptura aquí en Santiago, así como también fue para mí una influencia directa toda ese arsenal de artistas, de esa evolución del arte en mi propia ciudad a través de Casa de Arte, donde hice mi primer individual. El grupo Fiordano y esos artistas de los 80 que nos precedieron, como un Danilo de los Santos, una Mirna Guerrero, un Orlando Minicucci, quienes desde yo apenas ser muy jovencita eran unas fuentes a las que yo siempre pues bebí porque admiré. Y ser artista, ser de provincia y ser además mujer, a propósito de este escenario que comparto con grandes colegas artistas a las que admiro, pues tengo que decir que también es un doble reto, porque no es fácil conjugar nuestros roles de mujer, de madre y también de pareja, lo que tuvimos ese proyecto, lo que aún lo tienen, que se llama matrimonio, y sin embargo también he querido tenerlos. Y es un doble reto, pero es un camino de que no me arrepiento de seguir transitando con mucho orgullo y con la esperanza y la fe de que esto pueda servir de referencia para otras mujeres jóvenes que incursionan en las artes, sobre todo en las artes visuales. Y pienso que es tan importante, sobre todo para nosotros,
los artistas contemporáneos, este tipo de escenarios donde convergen diferentes generaciones y donde se nos tome en cuenta. Pienso que los artistas estamos ávidos de también tener la oportunidad, sobre todo también los del interior, de proyectar nuestras obras no solamente en Santo Domingo, sino también a nivel internacional, como gracias a Dios he tenido la oportunidad. Así que gracias, Mirna, por esta invitación. Dibujante, pintora, escultora, instaladora, ceramista, observa, graba, asimila, traduce situaciones sociales, muy conmovida por todo lo que tiene que ver con la violencia de género y también con acontecimientos medioambientales que han acontecido en el país, lo traduce en su obra. En sus palabras, mi trabajo busca descubrir, redescubrir y descodificar el reflejo de nuestro tiempo. Y voy a permitirme leer para ustedes algo que escribí a raíz de su primera exposición individual en ese año 2000. Y fíjense qué coincidencia. ¿Ah? Coincidió con Mayra esa primera exposición individual. Y leo: el discurso que nos ofrece Thelma Leonor Espinal se afianza en la casa, el hogar, ese recinto familiar que constituye el primer universo de la mujer. Esas paredes y esos espacios que marcan su vida y traspasan sus sueños, ámbito donde se forman sus ilusiones y sus esperanzas. Los recursos son transportados de la cotidianidad familiar. Puertas, mesas, sillas, perchas, camas, cuchillos, juguetes infantiles. Sin embargo, cada uno de estos elementos se nos presenta cargados de nuevos significados. Así, las perchas no sostienen ropas, sino sueños. La cama, como la que vemos aquí, es instrumento de tortura, lleno de afilados cuchillos. La puerta no es símbolo de entrada o salida, sino soporte de trazos, chorreados, collage e inscripciones. La silla no es solo un asiento, sino interior de una jaula. Dibujos, cerámicas, instalaciones. Fíjense ya desde su primera individual, un poco de cada una de las posibilidades expresivas en que ha incursionado esta artista. Nos resulta importante no tanto el discurso ni la reorientación de los códigos hogareños, sino la rebeldía que manifiesta, a sabiendas que está manejando un lenguaje que apenas contará con el favor de la crítica y de algunos compañeros artistas. Así es. Entonces vamos a ver. Pero yo creo que en su recorrido ha contado con buenos comentarios de la crítica. Su trabajo ha sido reconocido. Entonces esta es una pieza para mí emblemática, fundamental, hermosa, poética. Participó en un festival que organizó durante varios años el Liu Almonte en Puerto Plata y que se llamaba Cálido Invierno. Él convocaba a artistas lo más contemporáneo en ese momento y allí invitó a esta Thelma Leonor, también fue la Benjamín,
Que claro, porque recién había presentado su primera individual. Es decir, que fue un reto para Thelma Leonor y un reto que asume justo en el mar. La obra se llama Adiós.com. Estamos en los albores del siglo XXI, cuando comenzaba a promocionarse la digitalización, los celulares, y entonces son los elementos que ella plantea. Cada uno de estos pilotillos tenía una letra, por eso adiós, no sé, .com. Sí, era el inicio de las páginas. Sí, quiero decir que en este festival, como ustedes hicieron gran reto, ahí estaba Becky Ramírez, Jorge Pineda, Marco Lolarri, Johnny Bonelli, Yolanda Naranjo, Mónica Ferreiras, el mismo Liu Almonte, una cantera la más poderosa del arte contemporáneo. Y definitivamente, si usted me permite, un momento, cuando el Liu me lleva a la fortaleza San Felipe para que viera el espacio, todos los espacios que yo quería ya estaban ocupados. Entonces también estaba para Carmen Carielo. Y de repente yo veo el mar y veo estos pilotillos. Y fue esa sacudida que siente el artista, esa sacudida cuando, y casi de forma instintiva, que yo ahí mismo con el hijo le dije, y aquí en estos pilotillos, Thelma, pero eso es un gran reto. Sería, como siempre fui ambiciosa, sería una de las primeras instalaciones en el mar, pues el espacio que yo quiero. Quiero decir que no lo hice sola, lo hice con un equipo muy grande de museo, lo hice con un artista de Puerto Plata, Peri Jiménez, que era buzo. Claro, hice mi maqueta y todo, y estas letras yo misma las saqué, yo misma las calé, no las mandé a ningún taller, yo misma las dibujé ahí mismo en la fortaleza, que fue lo que se convirtió en un gran taller que nunca olvidaré. Ver a Berkin Ramírez, por ejemplo, en la explanada, unas latas que ella estaba haciendo una huella gigante, y esa vivencia para mí fue única. Gracias. Bueno, y tuve ocasión de ver esa pieza y cuando yo estuve frente a ella realmente me emocionó. Era algo inusitado. Entonces, de la poesía del mar vamos a la violencia. Fíjense los objetos de Teresa, fíjense el peine que no peina, el cepillo que agrede. Son piezas, ella trabaja a veces en resina, a veces trabaja en cerámica también. Tal vez ustedes, bueno, nunca más, es evidente el tema. Estas figuras van a ser una constante en su producción, ella luego las realizará sobre tolas o metal. De la serie Fronteras, aquí tenemos las figuras sobre acero, piezas de cerámica. Ella señala en su biografía que ella recibió el bautismo de fuego de Timo Pimentel, y realmente Timo ha estado a su lado a todo lo largo de su creación, de su formación como ceramista. Entonces, no tiene miedo a afrontar materiales. Hemos visto la diversidad de medios y recursos, aquí de nuevo cerámicas, y vamos a decir, una de sus obras maestras, porque para mí el Adiós.com es una obra maestra, pero aquí tenemos su pieza más reciente, es una pieza monumental en Santiago de los Caballeros, gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos,
una pieza en cerámica de 4 lados. ¿Qué cantidad de piezas de cerámica tiene? Sí. 400. Casi 300 losas de cerámica, 266. Tiene realmente 5 caras, porque arriba también. tiene una tapa para que se pudiera ver de todos los lados, ahora con la modernidad del dron. Efectivamente, la obra está, como quien dice, recién inaugurada. Tenemos algunos detalles, fíjense. 2 años de qué trabajo. hermosura. Todavía yo estoy ahora mismo esperando. 2 años de trabajo. Y entonces es muy interesante la interpretación de los símbolos esenciales de Santiago de los Caballeros y de la región. Entonces aparece el carnaval, aparece el monumento, aparece el patrón Santiago, pero siempre con mucha calidad. Y ahí Sí, están ¿no? mis mujeres, ahí están mis mujeres. Ahí está la mujer, la figura de la mujer, sí. La vemos al lado del patrón Santiago. Sí. Que está siempre presente. Claro, un homenaje también a todas esas mujeres. Bueno, sin querer queriendo, del 2000 aquí, 25 años, 26 años después, aquí tenemos la utopía. Entonces, pero antes vamos a el otro video para terminar la presentación. Un performance que hizo Telma Leonor en ocasión de una exposición individual reciente, hace 1 o 2 años, y es al mismo tiempo un volver a Puerto Plata, volver a ese adiós.com. Entonces, de nuevo, ir y volver, memoria, resistencia. Además, con música de Vitico, todo un poema. Al cielo mira donde para nombrarme hacia tu risa me roban formas de No se ve. Tumba la presentación y abre la... En la presentación no funciona. No, que siempre la presentación y llega a la Nada más. Este es un video que hizo Teddy Ureña. Teddy Ureña es un gran cómplice y amigo que me ha grabado todo lo que yo he hecho desde el año 2000. Entonces, Teddy, que vivía en Puerto Plata, él es santiaguero, de los fundadores de Casa de Arte, es un trotamundo, ahora es maratonista. Entonces, Teddy, cuando yo le cuento que voy a celebrar mis 25 años, se le ocurre, Telma, vamos a volver a Puerto Plata. Entonces el video se trata del reencuentro del artista con la pieza que hizo 23 años después. Entonces vamos a ver qué hay en ese ¿Qué quedó? De ese adiós.com. De adiós.com. Vamos a ver si se ve el video. Si no, está en YouTube. ¿Cómo ella? Teddy tiene que ponerle otro nombre, porque Teddy le puso Te Busco, Vito la canción, y después abajo dice adiós.com, y tiene que cambiar ese título. Sí, exacto. Vamos a ver. Yo no tengo señal. Yo tengo. Ah, es joven, ¿no? Él lo está buscando. Sí, mira, Y lo está yo buscando quiero en decirle a YouTube. todo el mundo que vaya a Santiago, que vaya a hacerse fotos con mi obra. Claro, me etiquetan, te mando el final en Instagram. ¿Dónde está específicamente? Justamente después de Ágora Amor. Ya que no Al se- lado del Bravo, al lado del No Bravo. se va a perder nadie.
Al lado del Bravo de Santiago. Y se ve desde afuera, tiene 5 metros, cualquiera puede entrar a la Asociación Popular. La verdad que ellos, la Asociación Popular ha estado haciendo un proyecto bellísimo que se llama Paseo de las Artes. Aquí en Santo Domingo tienen una obra de Saimusa y ellos de Amaya. y Amaya Salazar y ahora recientemente de Elsa Cáceres. Entonces ellos decidieron iniciar ese paseo en Santiago conmigo. Y debo señalar, debo añadir además, Estrella Zabalá. sí, Sí. además que es la primera obra de arte público cerámico realizado en Santiago de los Caballeros. Y en el país, el segundo, porque la primera es la de Iris Pérez en el, Sí. Santo Cerro. En el Santo Cerro, que también fue presentado en esta tertulia. De manera que 2 mujeres artistas, Alumna de Timo Pimentel. alumnas ambas de seguidoras de Timo Pimentel. Vamos a ver si ahora al cielo una mirada larga, buscando un poco de tu vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos, una legión de tus recuerdos me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un caballo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te sigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la que te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. preguntas, comentarios. Tengo que decir que este trabajo realmente se puso en valor 25 años después. Porque, y ahí viene algo muy importante de la labor de un artista que se considere serio, que lo aprendí de mis maestros, siempre a registrar la obra. Esas imágenes las hice yo con una cámara profesional que luego Félix Sepúlveda, el maestro, me digitalizó. Y como ese amigo mío Teddy tenía estos archivos de estas imágenes. Y por eso 23 años después pudimos hacer traerlo otra vez a escena, una pieza súper actual. Sí. Es importante saber que la fortaleza San Felipe, ustedes saben, era una misión
Y esta pieza también hace un llamado a la nostalgia de esa despedida que también tuvieron que hacer a los seres queridos, como también precisamente esta charla que tiene que ver con la diáspora. Muchas veces tenemos que despedir a esa clase dominicana que se ha forjado fuera del país. Así que me parece genial que Mirna la seleccionara porque tiene mucho que ver con la diáspora. Gracias. Y sobre todo para terminar con el mar, ese vaivén presente tanto en la obra de Sherazade como en nuestros recuerdos. Sí, Pedro. Mirna, les agradezco esta magnífica conferencia porque cultivan en mí algo que yo necesitaba. Viví 30 años fuera, 20 años entre Martinica y Guayana en la universidad y luego 10 años en Cuba. Y cada vez que vengo aquí aprendo y redescubro cosas que yo había percibido, leído, pero es genial, tu conferencia magnífica, extraordinaria, para mí me ha llenado completamente. Sobre todo que conocía algunos, pero esto lo completa. Muchas gracias a la asociación y a ustedes. Genial, muy bien. Sí, Tony. Sí, quiero dar las gracias, dice Pedro, no solamente a ti, que es más que meritoria la gracia que merece, sino a las participantes, las damas participantes, que el ser dama o ser caballero en el mundo del arte, para algunos como yo, son de la misma identidad, somos complementarios como humanos, pero me da mucho gusto de haber conocido personas que yo no conocía y otras que sí las conozco en demasiado. Pero hay algo muy especial que quiero reconocer. Nosotros somos un país que estamos habitados por personas bastante alejadas del arte y de la cultura en general. O sea, nuestra cultura en el mundo de arte es pobre. Y me he sentido muy, pero muy bien de ver manifestaciones, en el caso de Thelma, una mujer joven, que desarrolló, construyó una obra de arte monumental. Nosotros no tenemos esa riqueza. Tenemos muy contadas obras monumentales. Aquí deberíamos tener en ciudades grandes como Santo Domingo, Santiago y cosas así. No, deberíamos tener varias que son manifestaciones del medio. Óyeme, y que a esta altura del juego en Santiago haya una obra monumental de un artista joven. Que tengamos otra en el Santo Cerro. Aquí tenemos algo de este señor que era militar, de Ramiro Mato. O sea, contado. En La Vega, en la carretera, hay una pieza de Raúl Morilla. Sí. De Morilla, correcto. O sea, son contadas, es una pena. Sí. Y esas obras monumentales, esas obras de arte monumentales, venden la imagen de nuestro país. Muchas gracias. Pues, gracias.